Entonces vamos a resolver los conceptos claves de la revisión realista. La revisión realista se basa en un principio que es la epistemología realista crítica, por lo cual tiene un fundamento en la teoría realista, en donde las cosas se analizan no cómo se perciben, sino cómo interactúan, proponiendo que haya una realidad objetiva que no depende de opiniones ni experiencias, sino que se enfoca en diferentes conceptos. En esos conceptos está el que se observe directamente cómo ocurren las cosas, aunque no, también se analiza cómo las vemos y las causas profundas que explican cómo suceden las cosas. Entonces es ahí donde actúa lo empírico, lo real y lo actual. Asimismo, se enfoca en algo que al principio, cuando uno comienza a revisarlo, se puede convertir en algo muy confuso. Entonces va a tratar de que lo entendamos de la manera más clara. Por eso, a continuación van a ver unos ejemplos después de esta parte teórica, que es la configuración del contexto, del mecanismo y el resultado. Eso es el concepto central de la revisión realista. Las revisiones realistas identifican las relaciones que tienen el contexto, que es en donde se aplica la intervención, los mecanismos, que son los procesos causales activados por esa intervención, y los resultados, que son los efectos producidos por la interacción de ese mecanismo en ese contexto. Entonces, ese contexto se viene siendo el trasfondo de la intervención o la investigación o las estrategias que están detrás de un programa, por ejemplo, de política pública. Incluye la relación entre los investigadores y la comunidad, el historial de participación, las prácticas culturales, las dinámicas de población, que influye o que altera la naturaleza del mecanismo, cuando tenemos presente que ese mecanismo es el proceso causal. Entonces, siendo los mecanismos, esos procesos causales, no son solo los componentes del programa, sino cómo estos influyen en las personas. Por ejemplo, abordar el interés de un tomador de decisión puede acelerar un proceso. Entonces, ese mecanismo después, con esa interacción, con ese contexto, que donde ese contexto pueden ser las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, que afectan el funcionamiento de esa intervención, es ahí donde se genera ese resultado, que son los efectos, las consecuencias de esa interacción, y se analiza entonces esa suma de esos tres apartes. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo. Traje unos ejemplos. Uno es el programa de visita domiciliaria para madres primerizas. El contexto viene siendo las familias de bajos ingresos en zonas urbanas marginales. El mecanismo, la construcción de una relación de confianza entre la enfermera que visita a la madre para empoderarla, aumentando su capacidad y su capacidad de autocuidado. Y el resultado va a ser que se busca que mejore en prácticas de salud materno-infantil, como la vacunación, la lactancia, los controles médicos. Esa es el primer ejemplo, cómo interactúa esta dinámica. La segunda, las intervenciones para mejorar la adherencia al tratamiento en pacientes con VIH. Entonces tenemos clínicas públicas en comunidades con alta estigmatización del VIH. El mecanismo, grupos de apoyo que reducen el aislamiento y fomentan la responsabilidad compartida. La característica de este grupo de apoyo es que son entre pares. Y el resultado es que un aumento sostenido en la adherencia al tratamiento antirretroviral. Entonces, la interacción entre el contexto y este mecanismo lo que busca es que se aumente la adherencia al tratamiento. De esta manera, tenemos identificado cuáles son las piezas fundamentales
que nos van a servir para nuestra análisis teórico, que es fundamental en la revisión realista y la formulación de la pregunta. Esto de la CMO nos acompaña todo el proceso. Tenemos entre los aspectos claves la interactividad. ¿Esto qué viene siendo? Que la revisión realista no es un proceso lineal, sino que implica múltiples etapas que pueden superponerse y revisitarse a medida que surgen nuevos conocimientos. Esto contrasta con la naturaleza un poco más rígida de las revisiones sistemáticas tradicionales. Es decir, vamos ajustando y vamos refinando ciertas etapas del proceso conforme a las teorías y a medida que se va incorporando nueva evidencia para fortalecer la teoría que se tiene como fundamento de nuestra revisión. Las fuentes de los datos. Las revisiones realistas no se limitan a estudios primarios, sino que incluyen también estudios cualitativos, estudios de métodos mixtos, literatura gris y otras formas de evidencia en el mundo real. La relevancia y el rigor para la inclusión de esta evidencia no está ligada a escalas de chequeo, está ligada al rigor y a la pertinencia que se tenga con la teoría que está llevando a cabo la revisión realista. Entonces, ahí es donde brinda un análisis profundo y aplicado de la evidencia que se tiene para selección. La teoría del programa. La teoría del programa. Entonces, ese es otro de los fundamentos de las revisiones realistas. Se desarrollan hipótesis explicativas de cómo y por qué la intervención va a funcionar en ciertos escenarios. Estas implican el desarrollo de ideas iniciales en donde se permite identificar qué se espera que funcione de ese programa, de esa política, que luego se prueban y se refinan utilizando la evidencia de la literatura y consultando a actores claves interesados o pertinentes con el tema y con la teoría planteada. El objetivo es generar teorías que sean suficientemente transferibles a diferentes contextos y que sean específicas en su utilidad para poderlas poner en práctica cuando se tengan los resultados. La participación de los interesados. Aquí es también uno de los puntos que también hace que sea diferente a otro tipo de revisiones en las que se hacen más, pues, que son más conocidas y que se llevan más veces en práctica que este tipo de revisiones. La participación de personas con experiencia en el tema es crucial, tanto para el desarrollo como para las decisiones y las conclusiones y los elementos que se van a recomendar al final, porque ellos nos aseguran que el método se cumpla, lo primero. Lo segundo, que proporcionan información sobre el contexto y los mecanismos, cada uno dependiendo pues del rol que esté jugando. Y los interesados incluyen usuarios que van a ser usuarios de ese programa o de esa política, los responsables de la formulación y los expertos en el campo.